Continuando con el desarrollo de nuestro curso de WordPress intermedio, vamos a seguir revisando el tema de plugins. Anteriormente habíamos visto cómo trabajar con plugins. Ahora vamos a ver qué plugins son necesarios de manera general tener en un sitio web. He clasificado estos plugins en diferentes grupos. Tenemos plugins de estadísticas, de SEO, de respaldo, de optimización, seguridad y plugins funcionales. Bien, con respecto a estadísticas, actualmente si tenemos un sitio web en línea, es importante saber la cantidad de visitantes, las páginas vistas, desde qué localizaciones, etc. Necesitamos saber las estadísticas que está generando nuestro sitio web. Esto usualmente se logra a través de un servicio externo como Google Analytics, pero necesitamos un plugin para conectar ese servicio externo con nuestro sitio web. Entonces, si nos dirigimos aquí al sitio oficial de WordPress, en la opción de plugins, vamos a buscar por el término de Analytics. Entonces, allí aparecerán algunos plugins que tienen valoraciones altas por los usuarios. Podemos utilizar cualquiera de ellos. Es importante saber que en este caso solamente sería necesario utilizar un plugin por cada tipo de funcionalidad. Entonces, si ingresamos, por ejemplo, a este, vamos a ver aquí las estadísticas de instalación, las recomendaciones. Incluso algunos de ellos tienen un video para que expliquen cómo configurar el plugin. Con respecto a plugins para SEO, evidentemente SEO implica muchas cosas. No solamente se solucionarán los temas de SEO instalando un plugin, pero sí que existen plugins que nos facilitan la administración de SEO en nuestro sitio web. En este grupo vamos a buscar algunos plugins. Por ejemplo, vamos a colocar acá SEO y vamos a ver estos plugins. Bueno, principalmente el que tiene mayor valoración es el Yoast SEO. También podrían utilizar este, pero personalmente les recomiendo a la fecha Yoast SEO. Entonces, este plugin además tiene otras funcionalidades que no solamente incluyen SEO, sino también me permite, por ejemplo, trabajar con la metadata que es necesaria para Facebook, para Twitter y algunas otras redes sociales. Bien, seguimos entonces. Vamos a ver ahora plugins de respaldos. Si tengo un sitio web alojado en algún proveedor de alojamiento, en algún proveedor de hosting, los proveedores también realizan respaldos periódicos de nuestra cuenta de hosting. Sin embargo, es importante tener una política de backups propia, es decir, por ejemplo, cada vez que realice una actualización de WordPress o de algunos plugins, tendría que realizar algún backup en caso algo vaya mal. Entonces es importante tener esta política. Entonces hay algunos plugins que nos ayudan con el manejo de estos respaldos y recuperación de datos. Entonces, si buscamos, por ejemplo, aquí existen muchos plugins para esto. Evidentemente vamos a buscar por el texto backup, por ejemplo, y aquí vamos a ver algunos de ellos, ¿no? Estos son algunos de los más populares. Si buscamos por otro texto, por ejemplo, migration, vamos a ver que también tenemos aquí algunos otros. Entonces, este es uno de los que estoy revisando últimamente, que podrían utilizar. Es bastante fácil de instalar y configurar. Bien, entonces vamos a seguir viendo qué otros grupos de plugins tenemos. Tenemos plugins de optimización. Bien, acá también es un grupo muy grande de plugins que tenemos para optimizar. Podemos revisar aquí plugins con el texto de optimización. Y vamos a ver que tenemos una serie de plugins, ¿no? Lo que les recomiendo aquí es que no instalen un plugin que sea tan pesado. Para temas de optimización podemos evaluar, por ejemplo, si ponemos un texto, optimización implica muchas cosas. Podemos evaluar, por ejemplo, solamente el tema de caché y sería suficiente con alguno de estos plugins. Personalmente les recomiendo, por ejemplo, este plugin que es Super Caché, que es un plugin que me permite almacenar en caché todas las páginas de mi sitio. Recuerden que WordPress es un CMS que trabaja con PHP y MySQL. Cada vez que ustedes realizan una visualización del sitio en el frontend, lo que se hace es formar la página, se interpreta el PHP, se recuperan los datos de la base de datos, etc. Entonces, estos plugins de optimización o plugin de caché lo que hace es tener esa data ya generada
en archivos temporales y solamente leer esos archivos en lugar de ir a correr el PHP y sacar los datos de la base de datos. Entonces esto acelera nuestro sitio web. Para optimización adicional a un plugin de caché podemos evaluar un plugin de minificación. Vamos a colocar acá el texto de Minify. Lo que hace este tipo de plugins de minificación es juntar en un solo archivo todos los archivos CSS y juntar en otro archivo todos los archivos JavaScript. Esto acelerará evidentemente la carga porque solamente necesitamos recuperar del servidor un solo archivo. Entonces, alguno de estos plugins nos puede servir, que aparecen aquí, ¿no? Los que tienen especialmente mayor valoración. Bien, vamos a seguir viendo el otro grupo, que es el grupo de seguridad. Este también implica bastantes cosas. Vamos a ver acá Security, por ejemplo. Bien, aparece toda esta lista de plugins. Podrían evaluar alguno de ellos. Hay que tener en cuenta que algunos son freeware, es decir, tienen una parte gratuita y otra parte de pago. O podemos detallar un poco más el término, ser más específico. En lugar de security, por ejemplo, solamente me gustaría proteger el administrador. Entonces en este caso podría buscar recacha login o algo similar. Entonces podríamos buscar funcionalidad específica, ¿no? Por ejemplo, para colocar un recacha en el administrador y no puedan adivinar nuestra clave por algunos bots por fuerza bruta. Evidentemente el tema de seguridad es un tema muy amplio. Lo que les recomiendo aquí es primero tener un hosting seguro. El hosting en realidad es la última barrera que pueden tener en el tema de seguridad. Y ya les protege de muchas cosas, y adicionalmente instalar algunos plugins de monitoreo o de recacha. Bien, vamos a seguir viendo otro grupo, que son el grupo de funcionales. Plugins funcionales quiere decir ya que están relacionados con la funcionalidad de nuestro sitio web. Lo que vamos a encontrar acá siempre en un sitio es un formulario de contacto, así que vamos a buscar acá algún formulario de contacto, Contact Form. El que suelo recomendar es este, Contact Form 7, es un plugin bastante liviano, tal vez un poco complicado al inicio de crear los formularios, pero es bastante usado, tiene muchas valoraciones y es un plugin recomendable. Entonces a través de este plugin pueden construir formularios de contacto. Siguiendo con los plugins funcionales, si su sitio web será una tienda online, entonces tendrían que evaluar algún plugin de tienda. Podrían, por ejemplo, evaluar aquí, colocar algún término de búsqueda con Shot o e-commerce, etc. Uno de los plugins recomendables es este de acá. WooCommerce es un plugin de tienda. Es muy utilizado en WordPress. Incluso hay plugins que trabajan sobre otros plugins, como es el caso de WooCommerce, ¿no? Por ejemplo, si en lugar de colocar a contexto genérico coloco WooCommerce, está mal el texto, bueno, colocamos WooCommerce. Y entonces al buscar vamos a ver que nos aparecen una serie de plugins adicionales, ¿no? Algunos son métodos de pago, otros son para colocar las facturas en PDF, etc. Entonces, si van a levantar una tienda, les recomiendo utilizar WooCommerce. ¿Qué otro plugin funcional tenemos? Por ejemplo, si van a utilizar un sitio con múltiples idiomas, pueden evaluar acá, por ejemplo, Multilink. Vamos a buscar. Y bueno, nos aparecen algunos de ellos. Bueno, acá aparecen en realidad resultados mezclados. Hay algunos plugins que ya son conocidos, como por ejemplo QTranslate. Y podemos buscar aquí QTranslate, que nos permite, bueno, QTranslate X, que es una versión actualizada de QTranslate, que nos permite tener un sitio en múltiples idiomas. Otra opción sería buscar directamente en Google. Vamos a buscar multilingual plugin WordPress. Y aquí hay que tener en cuenta que en este repositorio de WordPress aparecen los plugins que están solamente en el repositorio. Generalmente son plugins gratuitos o freeware. Freeware quiere decir que solamente tienen una parte gratis y otra parte es de pago. Sin embargo, hay plugins que son totalmente de pago. Si buscamos en Google, vamos a ver, por ejemplo, aquí algunos otros plugins. Multilingual Press, este sí está en el repositorio. Pero este de acá, por ejemplo, es un plugin de pago. WPML es un plugin de pago que me permite traducir mi sitio en varios idiomas, ¿no? Para manejar un sitio de múltiples idiomas. En este caso tendría que comprar y descargarlo e instalarlo, como habíamos visto, la instalación desde un archivo.
Bien, y así como este existen otros plugins funcionales. Por ejemplo, tenemos plugins para memberships. Vamos a buscar acá memberships o plugins para membresía. Si buscamos allí vamos a ver todos estos. Uno de los más populares, por ejemplo, es este. Y lo podemos descargar e instalar. Este es un plugin freeware, quiere decir que tiene funcionalidad gratuita. El core del plugin es gratuito, pero tiene adicionales que son de pago. Bien, y de esta manera hemos visto entonces grupos de plugins que podemos evaluar de manera general, tener en nuestro sitio web.